pues es un evento muy importante y realmente me siento muy honrado, pues el resultado ya está aquí. Es un libro en donde hay una combinación de cuento largo, cuento corto, no ficciones. Entonces yo más bien quiero ceder la palabra al doctor Luis Daniel Gutiérrez Martínez. Yo también pues, quiero agradecer la confianza de Fernando. Para mí también ha sido muy grato tener esta amistad y sobre todo también reconocer la amplia sabiduría de Fernando en el terreno de las letras y de la cultura en general. Y para mí es un placer de veras estar aquí, es un honor que Fernando me ha invitado a hablar sobre su libro. Fernando Cuevas, el personaje de Fernando Cuevas es una paradoja, ¿no? Es decir, ya de por sí él encierra, digamos, como una personalidad doble, ¿no? Una personalidad que parece muy sencilla y muy espontánea, pero detrás de él hay un trasfondo muy complejo y también muy sofisticado y muy refinado, yo diría. Es decir, ese fineza que tiene incluso para decir un sarcasmo es también lo acusado de, digamos, de su inteligencia, ¿no? Esa paradoja se ve reflejada también en su obra. También en esta obra me parece que la paradoja se da precisamente por la brevedad. La mayoría de los textos que él recrea en este libro son breves, pero es esta brevedad que te dice mucho más, ¿no? Es decir, aquí también existe esa dicotomía entre, digamos, la extensión y lo que en realidad está tratando de transmitir. El oficio también de publicista de Fernando le permite hacerlo, le permite lograrlo. Ese dominio del lenguaje que se ve también, digamos, una trayectoria y una profesión como un gran comunicador, ¿no? Como un gran publicista, me parece que le permite precisamente hacer esta abstracción, esta sintetización justamente de las ideas, como se llama este libro que hoy presenta Fernando Cuevas, ¿no? La publicidad me creó una disciplina muy interesante, ¿no? En el sentido de que cuando uno escribe publicidad, uno está escribiendo determinado número de palabras, uno está escribiendo de acuerdo a segundos que tiene para poder grabar un spot o algo, y esto hace de que esa abstracción la imprima por acá. Un poema largo para un japonés en realidad es un poema corto para un hindú. Un poema largo para un hombre del siglo XX es un poema corto para un hombre de la edad barroca, decía Octavio Paz en ese sentido, ¿no? Esta, digamos, relación también cultural y temporal en función de la extensión de la obra poética, y esto también por extensión de la obra literaria, me parece. Arnulfo Velasco, en su prólogo, concluye que lo que encontraremos son cuentos. El relato y la sustancia del relato es lo que verdaderamente nos parece interesante en la obra de Fernando Cuevas. Yo diría además que estos cuentos tienen la extensión precisa y exacta para decir lo que es su propósito enunciar. Fernando Cuevas es lo que hace, me parece, es decir, nos noquea y tira un gancho fuerte y colocado cada vez que acomoda las letras en su justo lugar. Esta selección de relatos breves se presenta con una sólida estructura que se distingue en tres partes. Una primera parte que incluye relatos fascinantes que versan sobre la vida, sobre el amor y la ironía de las circunstancias. Siempre que me estás viendo con una compasión que me irrita. No quiero verte jamás, dijo el tipo inválido desde su silla de ruedas. Ella recogió sus cosas y las metió en una maleta. Volteó hacia él una vez más y le dijo muy triste: ¿y qué voy a hacer si soy ciega? Comenzó a caer la lluvia. Así de breve y así de conciso nos relata precisamente una historia irónica, ¿no? En donde muchos de los casos de la vida real también parece que nos ciegan y también parece que nos dejan inválidos. Hay otra parte en la estructura de este libro que lleva por nombre Las ideas de la palabra, donde efectivamente se ven fluir las ideas entre las voces, una empresa ya de por sí difícil que Fernando logra ordenando las palabras como si fueran silogismos filosóficos, muy concretos. Uno de ellos dice, por ejemplo: mientras más sueño, mejor me resulta ver la vida. El problema de tropezarse siempre con la misma piedra es que luego uno se llega a enamorar de ella.
Lo que nos convoca hoy es la presentación de un interesante libro que reúne muchas de las ideas de Fernando, mismas que va convirtiendo en palabras escritas en estas páginas. En la solapa del libro nos advierte que estudió cine, y esto nos aclara muchas cosas, pues los textos que encontramos en el interior nos demuestran que la mayoría son narraciones con un vertiginoso ritmo cinematográfico que transforman las letras en imágenes cuadro por cuadro.